El amor de una madre no conoce límites. Esta historia ocurrió hace muchos años, en una época en la que, en los pueblos pequeños, casi ninguna mujer trabajaba fuera de su hogar. En una casita humilde, donde las paredes de adobe se deshacían con el paso del tiempo, una bebé lloraba dentro de una cuna improvisada. No era un llanto por capricho, sino un llanto profundo y desesperado, nacido del estómago vacío. La pequeña lloraba de hambre. A su lado estaba su madre, Rosa, arrodillada frente al fogón, soplando con todas sus fuerzas. En la cocina había una olla ennegrecida por los años, tan gastada que ya no brillaba ni por dentro. Rosa soplaba una y otra vez, hasta que el pecho le ardía. «Vamos, prende, por favor», susurraba, como si estuviera rezando. Pero no había nada, ni buena leña, ni comida, ni esperanza para ese día. El fuego se negaba a encender, igual que la suerte de aquella mujer. El llanto de la bebé se hizo más fuerte. «Ya, mi amor, ya», decía Rosa mientras se levantaba con rapidez para mecer la cuna. «Aguanta un poquito más». La tomó entre sus brazos y la apretó contra su pecho. El cuerpecito estaba caliente, pero demasiado liviano. Rosa sintió como el llanto le atravesaba los huesos. «Perdóname», murmuró con la voz rota. «Perdóname por no tener nada». La niña, llamada Lucía, no entendía palabras, solo entendía el hambre. Rosa volvió la mirada hacia la olla con aquella sopa aguada. La movió, como si esperara que algo apareciera por milagro, pero no había nada, solo el fondo raspado por muchos días iguales. Se dejó caer al suelo, apoyó la espalda en la pared que se desmoronaba y observó a su hija llorar. Fue entonces cuando tomó una decisión: salir a buscar algo para que Lucía pudiera comer. No lo pensó demasiado. Acomodó a la bebé como pudo, la apretó contra su pecho y salió. Caminaba despacio, arrastrando los pies, apenas levantándolos del suelo. Cada paso le pesaba como si llevara piedras en las piernas, pero aún así siguió avanzando. Caminó hasta un pueblo cercano. El sol caía con fuerza y el cansancio le nublaba la vista, pero no se detuvo. Llegó a un rancho pequeño, rodeado por cercas viejas y tierra dura. Se acercó con miedo, bajando la cabeza. «Señor, busco algo para que coma mi hija. ¿Me puede dar trabajo?», dijo con voz cansada. El hombre la miró de arriba abajo y luego fijó los ojos en la niña. «¿Es tu bebé?», preguntó. «Sí», respondió Rosa, apretándola con más fuerza. El hombre negó con la cabeza. «No puedes trabajar con una bebé. Lo siento», y le cerró la puerta. Rosa no dijo nada. Se dio la vuelta y siguió caminando. Probó en otro lugar, pero tampoco la aceptaron. Le dijeron que era peligroso, que no era un sitio para una niña. En otro fue igual, y en otro más. Algunos ni siquiera la dejaron terminar de hablar, otros inventaron excusas pobres para no ayudarla. No era algo habitual que le ofrecieran trabajo a una mujer, y mucho menos si llevaba un bebé en brazos. Rosa siguió caminando de un lugar a otro, repitiendo la misma pregunta, recibiendo siempre la misma respuesta clavándosele en el pecho: «No». La niña volvió a llorar. Rosa intentó amamantarla, pero ya casi no había nada. Su pecho estaba seco. Ella tampoco había comido bien desde hacía días y su cuerpo comenzaba a fallarle. Aquella tarde, el llanto de Lucía era constante, desesperante, y Rosa ya no soportaba escucharlo sin sentir que el alma se le rompía. Se sentó un momento en la esquina de una casa ajena, apoyó la espalda contra la pared y bajó la mirada, perdida. Dentro de ella se mezclaban la rabia, la tristeza y el cansancio. Cuando levantó los ojos y vio la mirada de su hija, tan abierta, tan necesitada, las lágrimas le rodaron sin control. «Perdóname, hijita, perdóname»,
susurró. La niña seguía llorando. No conocía culpas ni destinos, solo sentía hambre. Después de descansar un poco, sin rendirse del todo, Rosa se levantó nuevamente. Se acomodó a la niña y siguió caminando. Las piernas le temblaban, pero avanzó. Buscaba cualquier cosa, lo que fuera, algo para comer, para su hija y para ella. Y cuando la oscuridad empezó a caer, tocó una última puerta. Era su último intento del día. Golpeó despacio, casi sin fuerzas. La puerta se abrió y apareció una mujer mayor, envuelta en una mantita. Vivía sola. Miró primero a Rosa y luego a la niña que lloraba. ¿Qué necesita?, preguntó con voz suave. Rosa tragó saliva. Señora, no tengo nada, dijo. Mi niña tiene hambre. He buscado trabajo todo el día, no hemos comido. La mujer no respondió de inmediato. Observó a la pequeña, escuchó su llanto y suspiró. Pase, dijo finalmente. Algo de comer si tengo. Rosa no podía creerlo. ¿De verdad?, preguntó con la voz quebrada. Sí, pase, no se quede afuera, respondió la mujer, haciéndose a un lado. Las dejó entrar. Rosa apretó a su hija contra el pecho y cruzó la puerta con lágrimas aún en los ojos. Esa noche comieron. No fue mucho, pero fue suficiente, un poco de caldo caliente, pan duro y silencio. Poco a poco, Lucía dejó de llorar hasta que el cansancio le cerró los ojitos. Rosa la observaba mientras comía, casi sin probar bocado, como si ver a su hija tranquila fuera más que suficiente. La anciana les preparó una cama sencilla, un colchón viejo con cobijas gastadas, pero limpias. Descansen, les dijo. Aquí están seguras. Rosa se acostó abrazando a su hija. Por primera vez en muchos días, el cuerpo le pesó de verdad, como si recién entonces se permitiera sentir todo el cansancio acumulado. Cerró los ojos con miedo, pero también con un pequeño respiro de paz. A la mañana siguiente, el sol entró suavemente por la ventana. Rosa se levantó con cuidado para no despertar a la niña. La anciana ya estaba despierta, calentando algo en el fogón. Señora, dijo Rosa en voz baja, gracias por todo. Gracias por la comida, por la cama, por no cerrarnos la puerta. La anciana la miró con calma, con esa mirada profunda de quienes han vivido demasiado. No tienes que agradecer tanto, respondió la anciana. Uno solo hace lo que puede. La madre acomodó a la pequeña en sus brazos, lista para marcharse, pero la mujer mayor volvió a hablar. Déjame a la niña, dijo con suavidad. Así te será más fácil encontrar trabajo. Yo la cuidaré. Rosa se quedó inmóvil. No respondió de inmediato. Miró a Lucía, luego a la anciana. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. No era una decisión sencilla, nunca lo era. La mujer no insistió, solo la observó con calma, sin apurarla. Rosa se fijó en sus manos arrugadas, en la casa sencilla, en su forma de hablar sin engaños. Algo en ella le transmitió confianza. No sabía explicarlo, solo lo sintió. El miedo estaba ahí, pero el hambre pesaba más. Con cuidado, dejó a la niña en la camita. Vuelvo pronto, susurró, besándole la frente. Espérame. Salió de la casa con el pecho apretado, pero con la esperanza caminando delante de ella. Fue tocando puerta tras puerta. La escena se repetía, miradas rápidas, negativas secas, excusas. El sol subía, el polvo le raspaba la garganta, pero no se detuvo. Hasta que llamó a otra puerta. Le abrió un hombre de rostro duro, marcado por los años y el trabajo. Su mirada era fría, de esas que no se mueven fácilmente. Se llamaba Don Mateo, conocido en el pueblo por su carácter severo.
Decían que la vida lo había vuelto así, que había aprendido a sobrevivir sin ayuda de nadie, que no tenía compasión. Rosa se irguió, juntó fuerzas y habló. «Busco trabajo». El hombre la observó de arriba abajo sin decir palabra. El silencio pesó más que el sol. «Por favor», añadió ella, con la voz temblorosa pero firme. «Deme una oportunidad. Puedo limpiar, lavar, cocinar, lo que sea. Tengo una niña que cuidar. Estoy sola». Don Mateo guardó silencio unos segundos, como si ni él mismo entendiera por qué estaba dudando. Al final suspiró. «Está bien», dijo. «Ve con el capataz. Pero ten claro que aquí no es fácil. Se trabaja duro». Rosa asintió sin sonreír. No pidió más. Solo agradeció con la cabeza y siguió al capataz. Desde el primer día entendió dónde estaba. Todo eran hombres, manos ásperas, espaldas encorvadas, miradas pesadas. No había ninguna mujer, y las burlas no tardaron en llegar. ¿Y esta qué hace aquí? Esto no es trabajo para mujeres. Mejor vete a tu casa, no vas a aguantar. Se reían sin disimulo. Algunos le cargaban más peso que a los demás solo para verla fallar. Otros la miraban con desprecio, como si su sola presencia fuera una ofensa. «No tienes fuerza. Una mujer no sirve para esto». Rosa apretaba los dientes, bajaba la cabeza y seguía. Hacía todo lo que podía, aunque le dolieran los brazos, aunque las piernas le temblaran, aunque el sudor le ardiera en los ojos y la espalda le quemara. No se quejaba. No se rendía. Pensaba en su hija, en su llanto, en su hambre, y aguantaba cada burla, cada risa, cada humillación. No permitiría que su niña volviera a quedarse sin comer. Cuando el cuerpo ya no le respondía y por fin llegaba el silencio de la noche, Rosa se sentaba sola. Solo entonces lloraba. Lloraba bajito, sin hacer ruido, descargando todo lo que había guardado durante el día, las palabras que hirieron, el cansancio que quemaba, el dolor que no se veía. Pero al amanecer se limpiaba el rostro, respiraba hondo y volvía a levantarse. Trabajaba por su hija, únicamente por ella. Cada tarde, cuando regresaba a la casa y veía a Lucía, todo se borraba un poco, las burlas, las risas, las humillaciones. Bastaba verla dormir tranquila para que el peso del día fuera menor. Y al día siguiente regresaba al trabajo. Iba todos los días, y cada día se esforzaba más. A veces hacía más que hombres que llevaban años ahí. No se quejaba, no pedía ayuda. Solo trabajaba. Don Mateo lo veía todo. No decía nada, pero en silencio pensaba que aquella mujer trabajaba de verdad. El capataz también lo notaba, y eso le molestaba. No soportaba que una mujer hiciera mejor las cosas, que resistiera más, que avanzara sin rendirse. Así que decidió ponerla a prueba. Un día le ordenó cargar un saco enorme, demasiado pesado incluso para cualquiera. Rosa lo intentó. Se agachó, lo abrazó con todas sus fuerzas, empujó con el cuerpo entero, pero no pudo. Al intentar levantarlo, las fuerzas la abandonaron y cayó al suelo. Las risas estallaron. Una mujer solo sirve para la cocina. ¿Qué hace aquí? Vete a tu casa. Las burlas la rodearon. Rosa quedó en el suelo, llorando, sin fuerzas ni siquiera para ponerse de pie. En ese momento apareció don Mateo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. El capataz bajó la mirada, sin saber qué responder. El patrón vio a la mujer en el suelo y a los demás riéndose. Se acercó. ¿Qué pasó?, le preguntó a Rosa. Ella, con miedo de perder el trabajo, respondió en voz baja. Nada, solo me caí. Don Mateo le extendió el brazo y la ayudó a levantarse. Era un hombre duro, de pocas palabras,
pero algo en ella le recordó a su propia madre, que también lo había criado sola. La apartó de ahí, sin saber aún que estaba siendo maltratada por órdenes del capataz. Los días siguientes parecieron iguales. Rosa seguía trabajando, soportándolo todo, pero la duda se quedó en la mente del patrón. Comenzó a observar más, a acercarse sin avisar. Un día volvió a presenciar las burlas. El capataz estaba cerca. Cuando don Mateo apareció, dijeron que solo se reían por un chiste. Pero él sabía que no era cierto. ¿Qué estaban haciendo?, preguntó. Digan la verdad o todos serán despedidos. Voy a contar hasta 3. El silencio cayó pesado. Uno no aguantó más y habló. Luego otros comenzaron a contar lo mismo, algunos pidiendo perdón antes de hacerlo. Don Mateo despidió al capataz en ese mismo instante. Si alguien quiere burlarse de otra persona, dijo, puede irse ahora mismo. Nadie dijo una palabra. Los días siguientes continuaron igual. El sol siguió saliendo, la tierra siguió siendo dura y el rancho quedó sin capataz. Pasaron semanas, luego meses. Don Mateo no decía nada, pero observaba. Miraba quién se recostaba en la pala cuando creía que nadie lo veía. Miraba quién dejaba trabajo sin terminar. Miraba quién ayudaba al de al lado sin que se lo pidieran. Y siempre veía a Rosa. Rosa llegaba antes que todos. En silencio se arremangaba y comenzaba a trabajar. Si veía algo mal hecho, lo corregía. Si alguien no entendía, se lo explicaba. No alzaba la voz, no empujaba a nadie, simplemente hacía. A veces terminaba su tarea y continuaba con otra que no le correspondía. Otras veces cargaba más de lo que debía. Nadie se lo pedía y ella tampoco pedía nada. Con el paso de los días, los hombres comenzaron a mirarla distinto. Ya no había risas tan fáciles. Algunos la observaban con respeto, otros callaban cuando pasaba cerca. Sin darse cuenta, empezaron a seguir su ritmo. Entre ellos surgieron murmullos. Decían que el patrón elegiría a uno de ellos, que llevaban años ahí, que podían con cualquier carga. Rosa no escuchaba, o fingía no hacerlo. Seguía trabajando. Un día, don Mateo los reunió a todos. No gritó ni dio discursos largos. «Ya saben que no tenemos capataz», dijo. «Y ya tomé una decisión». Los hombres se acomodaron. Algunos enderezaron la espalda, seguros de que escucharían su nombre. Don Mateo miró al grupo y luego fijó los ojos en Rosa. Ella, dijo simplemente. Por un instante nadie habló. El viento pasó entre ellos. Alguien carraspeó. ¿Ella?, murmuró uno. ¿De verdad?, susurró otro. Rosa sintió que el estómago se le cerraba. Pensó en su hija, en la anciana que la había ayudado, en el primer día que llegó ahí temblando de miedo. Don Mateo volvió a hablar. Aquí se viene a trabajar. Y ella trabaja. El que no quiera obedecerla puede irse ahora mismo. 2 hombres soltaron las herramientas y se marcharon sin mirar atrás. Los demás se quedaron en silencio, bajaron la cabeza y asintieron. Rosa respiró hondo. No celebró, no dijo nada de más. Solo dio la orden del día con voz baja, pero firme. Desde entonces, el rancho cambió. No por gritos, sino por orden. Rosa estaba atenta a todo. Repartía tareas, revisaba, volvía a revisar. Si alguien se cansaba, lo cambiaba. Si alguien se equivocaba, lo corregía sin humillarlo. Cada tarde, al volver a casa, se sentaba un momento antes de entrar. El cuerpo le dolía, pero cuando veía a Lucía correr hacia ella, todo valía la pena. Don Mateo observaba los resultados. Más trabajo hecho, menos problemas, más calma. No decía nada, y no hacía falta.
Rosa nunca volvió a pasar hambre. Aún así, siempre guardaba comida. No por costumbre, sino por memoria. El miedo seguía ahí, en algún rincón, callado pero presente. Su hija creció fuerte. Creció viéndola llegar cansada, con las manos gastadas, pero siempre de pie. Aprendió sin palabras, aprendió mirando. Rosa nunca olvidó el día en que no tenía nada. Nunca olvidó el llanto de hambre ni las puertas cerradas. Y aún así siguió adelante, día tras día, sin hacer ruido. Así vivieron juntas en la casa de la anciana. Con el paso del tiempo, cuando los años la debilitaron, fue Rosa quien la cuidó, con la misma paciencia y gratitud con la que un día había sido recibida. Porque nadie ve lo que cuesta levantarse cada mañana cuando el alma está cansada. Nadie aplaude las lágrimas que se lloran en silencio, de noche, para que nadie las escuche. Nadie cuenta las veces que alguien traga su orgullo, su dolor y su dignidad solo para que un hijo no vuelva a llorar de hambre. Pero todo eso deja huella. Esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no grita, no presume, no humilla. La verdadera fortaleza trabaja en silencio. Corrige sin herir, ayuda sin esperar nada, soporta sin rendirse. No nace del deseo de ser admirado, sino de la necesidad de proteger, de amar, de seguir adelante aunque duela. También nos enseña que el respeto no se exige, se gana. Que el ejemplo pesa más que las palabras. Que incluso en los lugares más duros, donde parece no haber espacio para la bondad, una sola persona puede cambiarlo todo sin levantar la voz, solo haciendo lo correcto una y otra vez. Y, sobre todo, nos deja una verdad que no debería olvidarse nunca: nadie sabe las batallas que otro libra en silencio. Antes de juzgar, antes de burlarse, antes de cerrar una puerta, recuerda que tal vez frente a ti hay alguien que solo está intentando sobrevivir por amor. Porque quien resiste por amor, aunque tiemble, aunque caiga, siempre termina de pie.